Pachamama Flat Producciones presenta La Odisea de Kubrick. Under the Masonic moon, plans were made by the bankers in the back room. Get the president out of the way and hire Stanley Kubrick. Under the Masonic moon. Under the Masonic moon, everyone hoped that the boys would come home soon. One more day and they'll drop from the plane and splash into the ocean. Under the Masonic moon. Von Braun and his conspirators got a free ride to the States. They turned Nazi into Nassau. They just couldn't wait. Under the Masonic moon. Pachamama Flat. Under the Masonic moon, plans were made by the bankers in the back room. The owl sees into the night, and the secret will never be told. Capítulo 1. Kubrick y el Apolo. Stanley Kubrick a fines de 1963, justo antes del estreno de Doctor Strangelove. Esta comedia negra de la Guerra Fría se burló de todo lo que Estados Unidos consideraba sagrado. Con esta película, Kubrick alcanzó la cima de su capacidad cinematográfica. El Pentágono no estaba feliz con la brutal representación de generales locos y torpes en la maquinaria bélica. De hecho, el Pentágono rechazó a Kubrick cuando pidió filmar en sus bombarderos. El guión los convenció de que la película sería peligrosa y Kubrick un agitador. Los altos mandos vieron la película terminada a principios del otoño de 1963. Fue como esperaban. La película se burlaba del Pentágono, sus generales y sus planes de guerra. Pero algo más les impactó de la comedia negra de Stanley Kubrick. Así eran las escenas dentro y fuera de los bombarderos. Kubrick recreó el interior del B-52 uniendo fotos de revistas militares. El resultado fue una réplica asombrosa del interior, pero la toma exterior del B-52 impresionó al Pentágono. En 1964, las tomas de B-52 sobre Rusia eran impactantes en pantalla grande. A fines de 1963 o inicios de 1964, le hicieron una oferta irrechazable. Fue un pacto con el diablo, o así lo vio Kubrick después. Estudiando su vida, films, época y símbolos, mostraré que Kubrick no solo era un gran cineasta, pero estaba al tanto de los secretos de una sociedad oculta que gobierna el mundo.
Mr. President, I would not rule out the chance to preserve a nucleus of human specimens. It will be quite easy. At the bottom of some of our deeper mine shafts, radioactivity would never penetrate a mine some thousands of feet deep. And in a matter of weeks, sufficient improvements in dwelling space could easily be provided. How long would you have to stay down there? El Pentágono vio Dr. Strangelove y supo que tenían a su hombre. ¿Pero para qué? Fue entonces cuando todo cambiaría para Kubrick. Si aceptaba, conseguiría todo lo que quisiera. Si se negaba, podrían deshacerse de él. En cierto modo, una vez hecha la oferta, Stanley tuvo que aceptar. Así, Stanley Kubrick hizo un pacto con el diablo, por así decirlo. Este trato y su impacto en la carrera de Stanley es lo que quiero abordar en este film. Aunque lo que verás pueda ofenderte, te pido que sigas la idea hasta el final. Puede incomodarte, pero como dice Morfeo en Matrix, no dije que sería fácil. Solo dije que sería la verdad. La odisea de Stanley Kubrick comenzó realmente a finales de 1963. Su historia en evolución también sería nuestra historia. Kubrick revelaría la verdad de nuestra era en el resto de su vida. Por el trato, Kubrick pudo hacer filmes que cambiarían nuestra visión de nosotros, nuestra historia y destino. Con este boleto gratis, Kubrick pudo haber hecho películas comunes. En cambio, usó el cine para mostrar lo más oscuro y luminoso del ser humano. ¿Cuál fue el trato que hizo con los militares en 1963? El acuerdo era que Kubrick filmaría y falsificaría los alunizajes del Apolo. Han pasado 40 años desde los míticos alunizajes de la NASA y el equipo Apolo. Sobre los alunizajes, la gente suele dividirse en dos grupos de creencias. El primer grupo, el más grande, acepta que la NASA alunizó 6 veces y que 12 personas caminaron en la Luna. El segundo grupo, aunque menor, es más vocal sobre sus creencias. Este grupo afirma que nunca fuimos a la Luna y que todo fue un montaje. Me gustaría presentar una tercera posición sobre este tema. Esta tercera visión se sitúa entre las dos afirmaciones anteriores. Postula que sí fuimos a la Luna, pero lo visto en TV y fotos fue falso. Además, revela que Stanley Kubrick dirigió los falsos alunizajes. En cierto modo, la posición de la NASA era comprensible. Estábamos en plena Guerra Fría con la Unión Soviética. ¿De verdad queríamos mostrar a los rusos lo que teníamos? En otoño del 63, Kubrick acababa de terminar Dr. Strangelove y buscaba hacer una película de ciencia ficción. Alguien de la NASA o el Pentágono vio su trabajo en Dr. Strangelove y lo eligió para dirigir los alunizajes del Apolo. Si lo hizo tan bien con poco dinero, ¿qué haría con un presupuesto ilimitado? Nadie sabe cómo convencieron a Kubrick para dirigir los alunizajes del Apolo. Quizás lo habían comprometido de alguna manera. Kubrick también tenía fama de ser un negociador muy duro. Habría sido interesante ser una mosca en la pared durante las negociaciones entre Kubrick y el Pentágono. Al final, parece que Kubrick fingió los alunizajes a cambio de dos cosas. La primera fue un presupuesto casi ilimitado para hacer su gran película de ciencia ficción, 2001, una odisea del espacio, y la segunda era poder hacer cualquier película sin supervisión de nadie por el resto de su vida, excepto por su última película, Eyes Wide Shut. Kubrick logró lo que quería. Es asombroso cómo la producción de 2001, una odisea del espacio, se asemeja al programa Apolo. La producción del filme comenzó en 1964 y continuó hasta su estreno en 1968.
Mientras, el programa Apolo también inició en 1964 y culminó con el alunizaje el 20 de julio de 1969. Es curioso que Frederick Ordway trabajara para la NASA y el programa Apolo y fuera asesor de Kubrick en 2001. Una vez cerrado el trato, Stanley se puso manos a la obra. El mayor reto para Kubrick en 1964 era lograr que las tomas en la Luna parecieran reales. Debía hacer que las escenas se vieran amplias, como si fueran en la Luna y no en un estudio. Nadie sabe cuánto intentó, pero al final usó la técnica de proyección frontal. En esta técnica se ven las huellas de Kubrick en el material fotográfico y video del Apolo de la NASA. Pero, ¿qué es la proyección frontal? Kubrick no la inventó, pero sin duda la perfeccionó. La proyección frontal es una técnica de cine que permite proyectar escenas detrás de los actores para que parezca en cámara que los actores se mueven en el escenario creado por la proyección. El proceso surgió cuando 3M inventó el Scotch Light. Era una pantalla hecha de miles de pequeñas cuentas de vidrio. Estas cuentas eran muy reflectantes. En la proyección frontal, la pantalla Scotch Light se colocaba al fondo del estudio. El plano de la lente de la cámara y la pantalla debían estar a 90 grados. Un proyector proyectaba la escena en la pantalla Scotch Light usando un espejo y la luz pasaba por un divisor de haz hacia la cámara. Un actor podía pararse frente a la pantalla Scotch Light y parecería estar dentro de la proyección. Hoy, los magos de Hollywood usan pantallas verdes y computadoras para efectos, así que la proyección frontal quedó obsoleta como la máquina de sumar y el modelo T. Pero en su época, sobre todo en los 60, nada superaba a la proyección frontal para lograr ese aspecto realista necesario tanto para las escenas de simios en 2001, Odisea del Espacio, como para los supuestos alunizajes del Apolo. Para ver cómo luce la proyección frontal, examinemos las escenas de simios al inicio de 2001. Odisea del Espacio de Kubrick. Hay que recordar que las primeras escenas de 2001 con actores vestidos de simios se filmaron en un estudio. Nada de lo que ves en las escenas de simios al inicio de 2001 se filmó realmente en exteriores. Las escenas que rodean a los 8 hombres en 2001 son diapositivas de un desierto proyectadas en una pantalla Scotch Light al fondo del set. Para crear estos fondos desérticos, Kubrick envió un equipo fotográfico a España a tomar diapositivas Ektachrome de 8×10. Estas diapositivas se proyectaron mediante el sistema de proyección frontal sobre la pantalla Scotch Light. Los actores con trajes de simio actuaban frente a la pantalla siguiendo el guión. Si ves 2001 en DVD, puedes notar las costuras de la pantalla detrás de los simios en movimiento. Kubrick usó la proyección frontal a tal escala que los técnicos tuvieron que unir varias pantallas Scotch Light para que Kubrick lograra la vastedad necesaria para hacer creíbles las escenas de los simios. En esta escena inicial de 2001, si miras de cerca, puedes ver las costuras en el cielo azul. La siguiente imagen la he procesado con un programa gráfico. En este proceso aumenté la gama y el contraste. Ahora se ven claramente las costuras de la pantalla Scotch Light en el cielo. Para la perspectiva correcta, la pantalla está justo detrás del set rocoso en el estudio. Las líneas en la pantalla son los defectos del Scotch Light. Estos defectos dan al cielo una geometría peculiar al revelar la pantalla frontal. Veamos otro ejemplo. Aquí hay una escena del pozo de agua de 2001.
Esta es la misma imagen, pero con gamma y contraste aumentados. Al ver 2001, las costuras revelan el uso del sistema de proyección frontal. Cabe destacar que los decorados que rodean a los hombres monos son reales. Son rocas reales de papel maché o no, que rodean a los hombres mono. Tras las rocas del set, se proyecta la escena del desierto con pantalla frontal. Un indicio del uso de este sistema es el bloqueo de la línea del horizonte inferior. Kubrick colocó rocas y objetos abajo para ocultar la pantalla de proyección. Sin esto, la cámara y el público verían el borde inferior de la pantalla de fondo. El truco requiere poner cosas entre la pantalla y el set para ocultarla. Edité una línea que separa el set y la pantalla de proyección frontal. Nota cómo todo está enfocado, desde las piedras hasta las montañas lejanas. Verás que siempre ocultan la base de la pantalla en 2001, Odisea del Espacio. Ocultar la pantalla es una de las pistas clave. Es evidencia de su uso. Como el mago de escenario que usa mangas largas para esconder los mecanismos de sus trucos, así Kubrick ocultó el mecanismo de su truco tras la línea del horizonte entre el set y la pantalla. Aquí hay otro ejemplo de 2001. Y aquí, la misma imagen con mi línea que separa el set y las montañas. Como verán, esta huella, esta evidencia, se ve en todas las imágenes del Apolo. Esta huella revela que la NASA falsificó las misiones Apolo y cómo lo hizo. Examinemos algunas imágenes del Apolo de la NASA. Esta es una imagen fija del Apolo 17. También es un gran ejemplo del proceso de proyección frontal. De nuevo, marqué una línea que indica la parte trasera del set. Fíjate que aunque todo está enfocado, del rover lunar a las montañas al fondo, hay un cambio raro en el suelo justo detrás de mis líneas. Esto es, porque la foto de las montañas usada en la proyección frontal tiene una textura de suelo algo distinta a la del set. Veremos que esta huella también es constante en todas las imágenes de Apolo. Aquí hay otra imagen de Apolo. Ahora mi versión, donde muestro la línea entre el set y la pantalla. De nuevo, nota que la textura del suelo cambia justo detrás de mi línea. Ahora veamos más imágenes de Apolo. Podemos ver que ocurre lo mismo que en las escenas de 8 hombres en 2001. Siempre hay una línea que separa el set de la pantalla. Aunque no lo veas al principio, se hará evidente al familiarizarte más con el proceso de proyección frontal y cómo se usa para simular a los astronautas parados en la superficie lunar. Ve a sitios de la NASA como apolloarchive.com y empieza a investigar por ti mismo. No todas las tomas lunares usan este proceso. A veces los astronautas están en el set con un fondo negro sospechosamente uniforme. Las misiones Apolo 11 y 12 usaron proyección frontal solo cuando era necesario.
Conforme avanzaban las misiones, Kubrick perfeccionó el proceso para mejorar el aspecto. Aunque se ve en cada misión, las imágenes más reveladoras están en las misiones 14, 15, 16 y 17. Aquí hay algunas del Apolo 17. El astronauta conduce el rover paralelo a la pantalla, a solo 3 o 4 pies de la luz escocesa. Fíjate cómo las huellas de los neumáticos no llevan a ninguna parte. En realidad, van hacia el borde del set. En esta, el astronauta está a unos 6 pies frente a la pantalla de luz escocesa. Fíjate cómo todo está enfocado, desde las rocas cercanas hasta la montaña cristalina detrás del astronauta. Como veremos, incluso eso es imposible. Observa también otras evidencias reveladoras que impregnan las imágenes de Apolo. Hay una clara diferencia en la textura del suelo entre el set y lo proyectado en la pantalla. Casi puedes contar las rocas pequeñas y ver claramente la granularidad del suelo en el set. Pero al otro lado de mi línea, en la pantalla, esta granularidad desaparece. La siguiente imagen es un trabajo muy ingenioso. Al principio, uno cree ver la vasta superficie lunar ininterrumpida de principio a fin, con la Tierra elevándose. Es realmente una toma impresionante, pero en efecto, un examen detallado revela nuevamente la línea de la pantalla del set. Nota otra vez el cambio en la textura del suelo a cada lado de la línea. Los guijarros y el polvo parecen desaparecer detrás de mi línea. El ex consultor de la NASA, Richard Hoagland, ha examinado muchas fotos de los alunizajes del Apolo. Al analizar el registro fotográfico de las misiones Apolo y procesar las imágenes con programas gráficos, Hoagland descubrió geometrías en el cielo que rodea a los astronautas en la Luna. Extraordinario, es decir, alucinantemente extraordinario. Esto es un primer plano. Vemos las colinas, vemos indicios de que algo no cuadra en el cielo. Al escanear y subir el brillo, aparece en todo el cielo una geometría impresionante. Geometría vítrea, semitransparente, dispersando luz azul, indicando partículas finas, micrométricas, con imperfecciones, agujeros y destellos. Esto es lo que pillaron retocando en el LRL, pues todos saben que no se ven estrellas desde la Luna. Los puntos brillantes no eran estrellas, eran trozos de vidrio reflejando luz solar, captados por cámaras Hasselblad primitivas en película Ektachrome. Partiendo de esta imagen, hicimos secciones y al acercar vimos más detalles en el supuesto cielo negro lunar. Recuerda, es vacío, sin atmósfera. No debería haber nada aquí. Debería estar completamente oscuro. Por eso, de nuevo, lo estaban pintando. Todo encaja terriblemente bien y uso terriblemente con plena conciencia. Si miran con cuidado esta sección, verán que hay una impresionante estructura tridimensional como un andamio o matriz estructural sobre la Luna, anclada por contrafuertes inclinados. La geometría es perfecta, coherente con técnicas de construcción a kilómetros sobre la Luna. Al mirar de cerca, se ven capas de detalle en los contrafuertes. Esto es impresionante por su calidad, sin precedentes en los negativos del Apolo.
Él plantea que estas geometrías son evidencia de enormes estructuras cristalinas detrás, encima y alrededor de los astronautas en la superficie lunar. Hoagland incluso muestra luces de arco iris reflejadas en el cielo muy por encima de los astronautas. Mucha gente, sobre todo en la NASA, ha criticado a Hoagland por estas interpretaciones, pero por más que ataquen a Hoagland, nunca logran explicar qué es lo que él encuentra en estas imágenes del Apolo. Yo, como Hoagland, creo que la NASA realmente ha ido a la Luna. Creo que las rocas lunares fueron tomadas de la superficie de la Luna. Creo que hay evidencia sólida de actividad inteligente pasada en la superficie lunar. Pero no creo que la tecnología de cohetes llevara al hombre de la Tierra a la Luna. No intento desacreditar los hallazgos de Hoagland. Solo quiero demostrar que los alunizajes Apolo fueron un engaño dirigido por Kubrick. And that Stanley Kubrick, using the front screen projection system, directed them. Again, I want to make sure that I'm understood. De nuevo, quiero asegurarme de que se me entienda bien. No digo que no haya estructuras extrañas en la Luna. Digo que lo que Hoagland ve en las fotos lunares no es lo que él cree. Él piensa que estas imágenes prueban que la NASA oculta ciudades alienígenas. Esta es una foto procesada del astronauta Ed Mitchell en la Luna, de la misión Apolo 14. Claro, todo lo que se ve en el cielo en esta imagen procesada del Apolo por Hoagland es imposible si se tomó en la Luna. No hay atmósfera en la Luna. Por lo tanto, no puede haber nada en el cielo. Pero al procesar imágenes lunares del Apolo, Hoagland descubrió repetidamente cosas raras en el cielo sobre los astronautas. Nadie en la NASA responde a Hoagland ni a otros sobre las cosas extrañas que encuentran en el cielo sobre los astronautas. Richard Hoagland teoriza que esto es evidencia fotográfica de enormes ciudades de cristal abandonadas en la Luna. Dice que lo que vemos son enormes torres de cristal que solo aparecen en las imágenes después de procesarlas con software. Hoagland tomó una imagen y la procesó de manera similar a como yo procesé las imágenes de 2001, una odisea del espacio. Al aumentar la gama y el contraste, llegó a la imagen de la derecha. Hoagland ve esto como prueba de estructuras de vidrio gigantes tras el astronauta y por toda la superficie lunar. Lo que Hoagland realmente ve son las imperfecciones de las pantallas de luz escocesa que Kubrick usó para los fondos lunares. Estas imperfecciones también se ven en los fondos desérticos de las escenas de simios en 2001, como he mostrado. En Taurus Littrow, aquí hay supuestamente una montaña. Aquí hay una montaña más grande. Miren el cielo allá arriba. En el cielo verán este recuadro, y en él un increíble arco iris. Lo que Hoagland revela es la textura y geometría de la pantalla de luz escocesa, por la vastedad del set, para que no pareciera un estudio. Kubrick tuvo que unir varias pantallas de luz escocesa. Solo cuando creó una pantalla de luz escocesa, lo bastante grande pudo obtener un fondo que pareciera lo suficientemente amplio para ser la Luna o un desierto de hace 4 millones de años. El mismo proceso que creó los fondos desérticos en 2001, creó el fondo lunar para las misiones Apolo. Esta es una imagen de la investigación de Hoagland. La imagen procesada muestra un reflejo tipo arcoíris en el cielo sobre los astronautas en la Luna. Hoagland teoriza que es luz reflejada en una torre de cristal gigante detrás del astronauta.
En realidad, es luz reflejada en una de las pequeñas cuentas de vidrio de la pantalla reflectante. Esa cuenta estaba ligeramente desalineada, captando la luz del proyector y reflejándola a la cámara. Otra vez, una escena de 2001. Y ahora una de las fotos de Apolo procesadas por Hoagland. Es claro que las geometrías de Hoagland son patrones y fallas en las costuras de la pantalla reflectante. Además, si miras al fondo, hay otra dispersión prismática de vidrio increíble detrás de Schmidt. Y la visión general es esta. Aquí está el gran angular. Hay un color increíble que no debería existir. Es idéntico en principio a esto. Esta es una toma del Golden Gate hacia el este, con el sol poniéndose al oeste. Aquí la atmósfera dispersa rojo, verde y azul. Es la atmósfera actuando como una pantalla de cine. Pero hay más. Una de las cosas que muchos investigadores han descubierto sobre las imágenes del Apolo es que al acelerar un poco el metraje de los astronautas caminando en la superficie lunar, parecen moverse a velocidad normal, como si estuvieran en la Tierra. Es claro que el video se filmó en cámara lenta para simular baja gravedad. Es raro que se muevan más lento en baja gravedad, ya que habría menos resistencia, no más. Al inicio de 2001, vemos gente en la nave y en la Luna moviéndose también algo lento. Esto tampoco tiene mucho sentido en una situación real. De hecho, deberían moverse más rápido que en la Tierra por la menor gravedad, pero ver astronautas moviéndose normal hace que todo parezca falso y actuado. Kubrick filmó las escenas lunares en 2001 y Apolo en cámara lenta para hacerlas creíbles. 2001 nos preparó para aceptar la cámara lenta en las escenas de Apolo. Esto pudo ser una razón para estrenar 2001 un año antes del alunizaje del Apolo 11. Al crear un ambiente lento en 2001, el público aceptaría lo mismo en las imágenes de Apolo. Hay algo de lo que estoy seguro. Parte de Kubrick quería que todos supieran lo que había hecho. Por eso dejó pistas que explicarían quién lo hizo y cómo. Kubrick usó la falsificación de Apolo para hacer una gran película. Sin supervisión, Kubrick pudo hacer la película que deseara. Sabiendo que nadie objetaría sus métodos anti-Hollywood, creó el primer filme abstracto, la primera película intelectual y la mayor obra de arte del siglo XX. Y hablo de 2001, una odisea del espacio. Aparte de la evidencia de proyección frontal, que creo prueba el fraude de los alunizajes del Apolo, hay otras pruebas circunstanciales que apuntan aún más a que Kubrick dirigió todas las misiones Apolo. Por ejemplo, en la versión original de 2001, había créditos agradeciendo a la NASA y empresas aeroespaciales que trabajaron en los alunizajes. Estos créditos se han eliminado de todas las versiones posteriores de 2001.
Los que somos mayores, recordamos que en los créditos originales, Kubrick agradecía a muchas empresas militares y espaciales por su ayuda. ¿Son estas las mismas empresas que supuestamente ayudaron a la NASA a llevar astronautas a la Luna? Uno se pregunta, ¿qué ayuda le dieron a Stanley y a qué precio? En Wag the Dog, Hoffman es un productor contratado por la CIA para fingir un evento. Su nombre en la película es Stanley. Ahí, Stanley muere tras querer acreditarse el evento que ayudó a fingir. Kubrick murió 4 días después de mostrar Eyes Wide Shut a Warner Brothers. Se rumora que estaban muy molestos por la película. Querían que Kubrick la reeditara, pero él se negó. En Francia, vi en TV escenas inéditas que no aparecieron en la versión final. Finalmente, Eyes Wide Shut se estrenó el 16 de julio de 1999. Kubrick insistió en su contrato que esa fuera la fecha de estreno. El 16 de julio de 1999 es justo 30 años después del lanzamiento del Apolo 11. Exactly 30 years to the day that Apollo 11 was launched. That's right. That is the password for admittance. But may I ask, what is the password now? The password